ya vamos con la nota del día de hoy. Agradecemos la presencia del compañero Gustavo Ciampa. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, y la verdad contento, un gustazo estar acá en el programa con ustedes. Muy bien. Y una entidad que quiero tanto, además, como usted dice. Abogado laboralista, asesor sindical, docente universitario, asesor parlamentario y estás en la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Así es. Muy bien. ¿Te alcanza el día? Bueno. No, lo que pasa es que se corta solo, ¿viste? Cuando se no cumple la hora alcanza. 24 se corta. Bueno, ya conoces UTEDIC, que sos parte ahí del movimiento obrero desde ese lugar también, de la participación constante con sindicatos y con UTEDIC, obviamente, una relación de años. Mi pertenencia profesional, digamos, con los sindicatos, esto sin duda. Muy bien, muy bien. Bueno, claramente el tema que seguramente te convocarán constantemente es para hablar sobre derecho, derecho laboral, y estamos en un momento en donde hay como una continuidad ideológica de parte de algunos candidatos de volver a recuperar, pareciera, una esencia desde la dictadura en donde los sindicatos eran vistos como una molestia, ¿no? Algo como que interfería en el diálogo entre el empleador y el empleado. Por eso, obviamente, atacaban hacia los convenios colectivos de trabajo, sacaron las afiliaciones sindicales, obviamente había persecución. Y estamos como otra vez escuchando esto, ¿no? De repente la ultraactividad o que se ponga en cuestionamiento, no sé, los periodos de prueba que van de 3 meses a 6 meses. De repente empezar a flexibilizar eso. Tenemos para 2 meses de programa con todos estos temas. Sí, o la ley Banelco que vuelve a surgir, ¿no? Entonces, nada, me imagino que también te deben convocar para hablar de estos temas, que pareciera que los jóvenes lo ven, lo escuchan y es nuevo, pero en realidad si uno empieza a rascar la historia, ve que es un patrón que se repite, ¿no? Hay una continuidad ideológica, histórica, entre algunos sectores políticos de la actualidad y la dictadura cívico-militar. Si ustedes me permiten, en esto lo voy a hacer no para propaganda de la entidad en la que yo estoy. Fui presidente, soy presidente honorario, la corriente 7 de julio, sino para conocimiento precisamente de los jóvenes y las jóvenes. ¿Por qué 7 de julio? ¿Por qué nos llamamos 7 de julio? 7 de julio es uno de los días de lo que es la emblemática Noche de las Corbatas. Se llamó la Noche de las Corbatas los días que van del 6 de julio al 11 de julio de 1977, que fue el secuestro, asesinato y desaparición de otros abogados laboralistas en la ciudad de Mar del Plata, por las Fuerzas Armadas, ¿no? Entre ellos el autor de la ley de contrato de trabajo, Norberto Centeno. El cuerpo de Centeno apareció mutilado, lo habían asesinado en la tortura, no la pudo aguantar. Otros compañeros secuestrados en esa oportunidad están desaparecidos, solo 2 sobrevivieron. Y lo particular, digamos, por eso nos llamamos en homenaje a ellos 7 de julio. Esto pasó en la Argentina, ¿no? Esto hay que marcarlo mucho a los jóvenes. Y entre estos abogados hay una particularidad, entre tantas, es que el único denominador común que tenían era ser abogados laboralistas. No tenían el mismo tipo de participación política, los que tenían participación política no la tenían en las mismas entidades, ni tenían participación política o actividad política del mismo tenor, con lo cual el único denominador común que tenían era ser abogados laboralistas. Entonces, el secuestro, el asesinato de ellos no fue un tema que proviniera de la idea de coroneles, almirantes, digamos. No había en los juicios laborales ningún interés de los coroneles o los almirantes, no eran temas de cuartel. Esto provenía de las empresas, grandes empresas de la ciudad de Mar del Plata, contra las que ellos litigaban en representación de trabajadores y como abogados de sindicatos. No son los únicos, hubo más casos. Carlos Moreno, también desaparecido, tenía muchos pleitos contra Loma Negra. Entonces, este componente civil de la dictadura cívico-militar sigue estando, y está fuerte. Por eso hay esta continuidad que vos bien marcabas entre lo que hizo la dictadura y lo que quieren hacer ahora en caso de acceder al poder. Vos mencionaste algo que en general está olvidado, que es cuando la dictadura, a través de un decreto que se lo denominó decreto plebiscito, canceló las afiliaciones sindicales. Abril de 1977, digamos. Yo invito a los compañeros y a las compañeras que se pongan en piel del terror que se vivía en ese momento, y la dictadura sacó un decreto por el cual cancelaba todas las afiliaciones a los sindicatos,
y decía que a partir de que se cancelaban las afiliaciones, los trabajadores y trabajadoras podían volver a afiliarse si querían, llenando en las empresas empleadoras un formulario por duplicado, haciendo saber que se querían afiliar a los sindicatos, y de ese formulario por duplicado quedaba uno para el trabajador y otro quedaba para la empresa. En época de terror en la Argentina, la cantidad de afiliaciones superó la cantidad de afiliaciones preexistentes. Y esto es maravilloso porque muestra cómo la clase obrera tuvo una rebelión, si se quiere, subterránea, ¿no? En momentos de tanto terror. Hoy en día hay 2 proyectos de ley que quieren hacer lo mismo que hizo el decreto de la dictadura. Un proyecto de ley de Tetaz, un proyecto de ley de López Murphy. Quieren terminar con lo que llaman las contribuciones de solidaridad en los sindicatos. Primero porque no son solidarios, pero además porque quieren atacar por ese lado. Entonces existe hay proyectos que tienden a penalizar el ejercicio del derecho de huelga. Con penalizar, lo que quiero decir es sancionar con pena de prisión el derecho de huelga, con penas agravadas en caso de tratarse de dirigentes sindicales. Esto, además de ser, digamos, una continuidad de la dictadura, en la dictadura la norma estatal 21.400, más allá de que primero, el día del golpe, prohibieron el ejercicio del derecho de huelga, los derechos colectivos, los derechos sindicales, intervinieron la CGT, después sacaron una norma, ley 21.000, mal llamada ley, porque no estaban los poderes constitucionales del Estado, prohibieron el ejercicio del derecho de huelga y lo convirtieron en un delito. Es lo mismo que quieren hacer ahora. Esta continuidad está. Es más, hay compañeras y compañeros en este momento con procesos penales por haber participado en medidas de acción directa, en huelgas. Es muy grave lo que está sucediendo. Ojo, incluso sin esa ley. Ahora hay algo importante. Hace 2 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, órgano interamericano con facultades propias para interpretar los tratados de derechos humanos para nuestro continente, dijo que los países tienen la obligación de suprimir todas las normas penales que puedan ser utilizadas, no que necesariamente sean utilizadas, sino que tengan la potencialidad para ser utilizadas para perseguir el derecho de huelga. Esta orden de suprimir las normas penales implica derogarlas, para las que están, no crear nuevas normas penales como quieren hacer para perseguir el derecho de huelga, pero además que los jueces, si no se derogan, no pueden aplicar esas normas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Esto es una alerta, es muy importante. Esto es opinión consultiva 2721, es como un plexo de derecho sindical maravilloso, muy de avanzada. Después en lo personal uno puede tener alguna crítica, pero convalida el modelo sindical argentino, esto es importante. Dice que no puede haber regresión en materia de derechos sociales. Esto ya estaba en los tratados, digamos, no lo está inventando, pero lo refuerza. Que no puede haber regresión quiere decir que no se podría sancionar jurídicamente, no sería válido a la luz de los tratados de derechos humanos ninguna norma que se sancione que implique un retroceso en los derechos laborales. Cuando quieren suprimir el sistema de indemnización por despido, esto sería inconstitucional porque es un retroceso en el grado de protección, si quieren después hablamos más en detalle de esto, es un retroceso en el grado de protección que tienen los trabajadores y trabajadoras en el empleo. Se puede modificar, ¿cómo? Para mejorar el nivel de protección, nunca para desmejorarlo. Me quedé ahí con el derecho del ejercicio a huelga, y también entiendo que lo mismo pasa, no prohibiendo, no penando la huelga, pero inclusive esta medida que en algún momento surgió y le pasó a los docentes, de que beneficiaban o querían darle un plus a aquella persona que no iba a la huelga. ¿No era una especie también de lesionar ese ejercicio? Lo acabo de escribir en un artículo que todavía no salió publicado. Digo, pues además de suprimir las normas penales, dice la Corte Interamericana, no puede haber ninguna penalización, ni por parte del Estado, ni por parte de los empleadores privados. Del Estado es Estado Poder Público y Estado Empleador, ¿no? En los dos roles. Y tampoco de los empleadores privados por el ejercicio del derecho de huelga. Y en este artículo, y lo vengo diciendo en algunas charlas, digo, esto comprende no solo el te sanciono porque hiciste una huelga, implica cualquier tipo de penalización indirecta, como esta iniciativa. Yo trato de evitar los calificativos, pero acá me sale solo, perversa, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no solo de pagar un premio a los trabajadores docentes que no adherían a la huelga,
sino además que ese premio sale de los salarios que no le van a pagar a los trabajadores que hicieron la huelga. Yo vengo diciendo, ojalá que si lo implementan se llame el premio Carnero y que así sea puesto en los recibos de sueldo para que la gente no lo quiera cobrar, para que sus nietos el día de mañana no digan mi abuelo era un carnero. No, claro. Aparte fragmenta el movimiento, fragmenta la manifestación. Es la intención. Es la intención. Es terrible. Pero además desconoce, yo no sé, desconoce no, pero lo quieren romper. Una cuestión de solidaridad. O sea, es que en general las mejoras laborales se obtienen cuando un sindicato tiene fuerza. Que un sindicato tenga fuerza, y esto, digamos, acá estamos en un gremio, con lo cual lo sabemos, pero hay que resaltarlo. Que un sindicato tenga fuerza quiere decir que tenga poder de conflicto. Si un sindicato no tiene poder de conflicto, no tiene fuerza en la negociación. Puede tener muy buenos dirigentes, y pueden simular el mayor enojo y golpear la mesa, y irse enojado, no simularlo, y hasta pueden enojarse. Pero si no tiene poder de conflicto, el poder de conflicto es poder de parar la actividad, poder parar en una empresa, poder hacer una huelga tradicional como huelgas atípicas, pues esto es otra cosa, no solo es no vamos a trabajar la huelga, también es trabajar diferente, también es lentificar los ritmos de laburo, complicar el proceso productivo o el proceso de servicios, en tanto busque una reivindicación que haga el interés de los trabajadores, que no solo es lo que haga sus condiciones de trabajo, sino también al interés de clase político, económico. Y quienes se benefician de una huelga, del resultado de una huelga, cuando la huelga se gana, o cuando se gana cuando se termina negociando, digamos, pues, en definitiva esto es la intención de la huelga. La intención de la huelga no es romper todo, la intención de la huelga es posicionarse y obtener reivindicaciones a través de una forma de presión, y esa presión es la causación de un daño. Si la huelga no genera daño, no es huelga. Digamos, esto es la noción esencial de la huelga, es el daño. De esto se benefician todos, trabajadores huelguistas y los que no fueron huelguistas. Digamos, fíjense hasta qué punto la solidaridad de la clase trabajadora, que hace que se beneficien también del resultado y del sacrificio de una huelga, que tiene su sacrificio de la huelga, quienes no tuvieron ese sacrificio y quienes laburaron en contra de la huelga. Entonces, hasta ese punto de solidaridad buscan romper estas medidas. Sí. Pensaba que se extrapola también a la sociedad un poco más amplia por fuera, digamos, de este marco de regulación del mundo del trabajo, pensando en la huelga de docentes, ¿no?, del gobierno de la ciudad, que por estas multas también que le llegaron a las familias, ¿no?, para indemnizar, o sea, como esa fuerza, el uso de la fuerza pública se quiere, ¿no?, para esas deudas millonarias que le llegan a las familias de los alumnos, los estudiantes que llamaron a huelga por el estado de los establecimientos, ¿no? Eso es atroz, eso es como el inhumano desde el punto de vista, ¿no?, personal, claro, pero además es una violación a los derechos humanos. A mí me interesa que quede esto muy remarcado. No es solo un tema de plata, porque pueden ser 3.050.000 pesos, económicamente sé que no es lo mismo. El hecho en sí de perseguir el cobro de una indemnización en este caso, digamos, es hacia los alumnos, ¿no? Pero, digamos, va lo mismo, por el ejercicio de un derecho es una violación a los derechos humanos, tanto cuando se trata de una huelga como cuando se trata del derecho a peticionar. En el caso de los chicos, las chicas, los estudiantes y las estudiantes, era parte del derecho a peticionar. Y además, con mucho antecedente, con mucha petición, con mucho reclamo, con mucho pedido de reuniones, digamos, fue la última que les quedó. La toma. Sí. Y con la huelga pasa lo mismo, digamos, por lo menos desde mi experiencia, digamos, uno después puede respetar lo que yo cuento de mi experiencia o no. No hay huelgas de un día para el otro. No es que un día el secretario general de un sindicato, la secretaria general de un sindicato, gremial o miembro de la comisión interna, se levantan y dicen, hoy vamos a hacer una huelga. La huelga es la exteriorización de un conflicto que lo subyace. El conflicto está de antes. Y la huelga llega como último medio para tratar de solucionar el conflicto. Es lo que se ve, es ese iceberg, que se ve que la huelga es la parte de arriba. Después hubo reclamos anteriores, seguramente reuniones, notas, se acaban todas esas instancias anteriores y lo que se ve es la huelga. Y después lo que sale en los diarios también es la huelga, siempre demonizada obviamente, pero es lo que se ve. Claro, ¿no? por eso son pero no se sabe el proceso que hubo antes. Por eso son
antidemocráticos todas esas iniciativas que cada tanto hay alguno que lo tira yo lo llamo los protestódromos, ¿no? Entonces, no, bueno, sí, tienen todo el derecho del mundo a protestar, pero les vamos a poner un lugar, no sé, Que vayan a un la lugar. zona sur de Buenos Aires, en lo más alejado, y que vayan ahí, protesten y ahí griten, pero que no molesten, porque los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Es una falacia. Sí. Es una falacia. Las sociedades somos mucho más complejas que un cuadro con umbrales muy marcados. Y toda medida de protesta, como todo derecho de huelga, necesita causar un daño, ¿m? para ser tal, para hacer el ejercicio de ese derecho y obtener que funcione como medida de presión para lograr la reivindicación que se pretende. Con el derecho a protesta, si la protesta no tiene visibilización, no hay protesta. Claro, si no hay un impacto en algún lugar, ¿no? Claro. Que afecta. Hace 2 meses más o menos impulsaron, formaron parte del Congreso Nacional de Derecho Laboral, del Trabajo, y ahí entiendo que también se dan estas discusiones, ¿no? Previo a elecciones, con estos discursos que están tan latentes hoy en día, de cuestiones que parecían saldadas, de repente volver a sentarnos a discutir. ¿Qué observaste vos de tu lugar como asesor sindical, como también como un poco observador del mundo interno del movimiento obrero? ¿Qué pudiste observar vos del comportamiento de los sindicatos? Mira, a ver, yo veo que los sindicatos hoy en día, más allá de sus diferentes posicionamientos ideológicos o de opciones por diferentes formas de enfrentar a la contraparte política, pero políticamente están todos enrolados. Enrolados, digamos, en el mismo sector, mayoritariamente. Hay alguno que ya perdió la brújula hace tiempo, sí, y anda buscando espacios por otro lado. Pero el movimiento obrero en su conjunto está en el mismo sector. Eso da alguna tranquilidad. Y además, poniéndose firme frente a determinadas propuestas que están viniendo de la derecha política. Yo ayer lo vivía en la Cámara de Diputados de la Nación, estábamos discutiendo, no estábamos discutiendo, porque además yo, digamos, soy asesor, discuto en el plano de los asesores, pero hubo una audiencia pública segunda para que vengan a opinar quienes estaban interesados el tema de la reducción de la jornada de trabajo, que yo creo que es el tema más importante que tenemos para la agenda actual y venidera ante un buen resultado electoral, reducir la jornada de trabajo. Pero ayer lo veíamos en torno a propuestas que están haciendo, digamos, de la derecha política, esto, suprimir la indemnización por despido. Suprimir la indemnización por despido es llevarse puestos todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, aun cuando exista la mochila, llama alguno, un sistema de cuentas de capitalización que ya quiso hacer Cavallo allá por el año 1995 y lo incorporó en una ley, pero después no tuvo efecto, pero fue ley. Que es que todos los meses los empleadores depositen en una cuenta la suma equivalente a que si lo despiden después a ese trabajador o esa trabajadora vaya al banco y retire la guita. El tema de la protección contra el despido no es un tema solamente económico. No es un tema solamente económico, digamos, de cuánto tiene derecho a cobrar el trabajador, sino es un tema que tiene que funcionar como disuasivo para que las empresas no despidan sin causa. Claro. Cuando hay depósitos en una cuenta, y en caso de ser despedido el trabajador, lo que tiene derecho es a cobrar de esa cuenta, que es lo que quieren hacer, lo anunció Patricia Bullrich, lo anunció Milei. Ese empleador de ese trabajador no tiene ningún disuasivo para no despedirlo. ¿Qué trabajador, qué trabajadora va a estar en condiciones de decir estoy enfermo, no puedo ir a trabajar? Te dicen que además cuando pasa esto tienen después más facilidad para tomar gente, y es todo lo contrario. Es no todo lo contrario, lo demuestra la Argentina. Para tomar gente y despedir. Sí, despedir va a ser más fácil. Tomar, después los puestos de trabajo que se pierden no se vuelven a recuperar tan fácil. Y además lo que yo veo en estas maniobras de tratar de poner un seguro de desempleo, es como una especie de AFJP, pero para los trabajadores. O sea, vos te estás pagando el despido que vas a tener a futuro, y los negociados que entran después por el lado de los bancarios, los bancos van a tener sus propios programas
de cuentas de despido, los privados también van a tener, empresas de seguro también van a tener sus programas de seguro para despido. Entonces todo eso genera una gran caja a costa de los trabajadores. Es así, es a costa de los trabajadores. Y ponele que fuera genuino que son las empresas las que aportan. Ponele, digamos, esto después en la dinámica de las relaciones laborales lo que implica es que hay un traslado de ese costo al trabajador, porque es lo que en menos de sueldo le van a ofrecer, digamos. Sí. Esto, pero ponele que no sea así. Y vamos al interés de los empleadores, muchos de los cuales creo que tienen alguna confusión de intereses y no ven que sus intereses están más cercanos a los intereses de la clase trabajadora que a los intereses de los grandes empresarios, con los que tienen la confusión. ¿Por qué un empleador que no tiene la costumbre de despedir sin causa le va a incrementar el costo laboral en un 8,33%, que sería el porcentaje que tendría que tener este aporte para que después sea un sueldo por año de antigüedad? Digo, el supuesto beneficio, ¿no? Claro, se le incrementa un 8% el costo salarial. ¿Para qué? Para financiar, para subsidiar a las empresas que despiden. Es un despropósito, es un despropósito. Pero esto vos decías algo y me parece muy, muy importante, pues esto se está utilizando para generar alguna expectativa, que es falsa, en los compañeros y compañeras que no tienen laburo. Y que el mensaje de la protección contra el despido les puede llegar de esta manera. Que bueno, tendrán protección los que tienen laburo. Yo que no tengo laburo, no tengo ninguna protección, con lo cual puede ser un pensamiento egoísta, pero puede estar. ¿De qué me sirve? Ahora, si me dicen que si no hay más protección contra el despido, no hay más indemnización por despido, todos vamos a tener laburo, se les puede generar alguna expectativa. Y la experiencia argentina demuestra que es cierto lo que decís vos. Cada vez que se redujo la indemnización por despido, creció la desocupación. En diciembre de 1991 había un 6% de desocupación. ¿Por qué pongo esta fecha de diciembre de 1991? Porque ahí vino la primera ley de flexibilización, ley ómnibus de flexibilización de la década del 90. Antes había estado la de la dictadura cívico-militar. Por esa ley se crearon 4 formas de contratación. 2 sin indemnización. Los trabajadores no tenían derecho a indemnización. Y 2 con medio sueldo de indemnización. Medio sueldo total. ¿Qué pasó con la desocupación? Subió del 6% al 12,2% en 1995. Otra ley más con más formas de contratación sin derecho a indemnización. La desocupación siguió creciendo al 18%. En el 2000, la ley Banelco. Sí. Más precarización, incluso sobre los convenios colectivos. Ese fue el antecedente, es el antecedente de la derogación de la ultraactividad de los convenios. Lo que está anunciando quien sería el ministro de Trabajo de Patricia Bullrich, sí, de terminar con la ultraactividad, ya lo quiso hacer de la Rúa. Lo metió en esa ley, en la ley Banelco. ¿Qué pasó con la desocupación? 21,5%. Explotaron la Argentina y la desocupación pasó, mediando estas modalidades de contratación sin indemnización y todo lo que quieren inventar, entre comillas, ahora ya está inventado, ya se hizo acá, llevaron la desocupación del 6 al 21. ¿Qué pasó después? Se restableció el sistema de indemnización por despido actual, un sueldo por año de antigüedad. La desocupación bajó al 6,5% en diciembre del 2015. No solo eso, se crearon nuevos derechos y se recuperaron en ese lapso, digamos 2003 a 2015, muchos derechos, y se crearon nuevos, y se restableció la indemnización por despido, y se restableció la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, y la desocupación bajó. Con lo cual no hay es falso esto de que si quitan derechos se genera empleo, porque la experiencia argentina demuestra que es falso. Con este sistema se generó empleo, con el sistema que quieren ellos se rompió. Y además tampoco se genera empleo en blanco, porque dicen, si llevamos a un sistema de cuenta de capitalización, los empleadores van a registrar las relaciones laborales, pues le baja el costo. Es falso. Ese sistema inconstitucional de cuenta de capitalización existe en la Argentina para una actividad, para la construcción. Estoy convencido de que es inconstitucional. Estoy convencido. Pero el sistema sigue existiendo. Y la construcción es la actividad que tiene mayor cantidad de empleo negro en la Argentina. Sí. Más que el trabajo en casas particulares. Con lo cual también es falso que se blanqueen relaciones laborales con ese sistema. Sí, sí. Quieren otra industria del juicio. Industria del juicio. ¿De qué se habla con industria del juicio? ¿De los juicios que hacen los bancos para cobrar de la gente que no devuelve los créditos? No. ¿De lo de las compañías? No. Se habla de los juicios laborales. Bueno, escuchen este dato, porque es importantísimo. Menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a hacer un juicio lo hacen. Menos del 2%. Tengo los números, tengo hecho los cálculos. Con lo cual, lo preocupante en la Argentina es que más del 98% de los trabajadores y las trabajadoras resignan
sus derechos para no perder el laburo. Porque esta es la causa por la que no hacen juicio. En algún punto puede ser desinformación, y en otro porque tienen miedo de perder el laburo o de quedar en alguna lista negra que siempre está flotando esa fantasía. Pero o sea, de cada 100 trabajadores que puede iniciar un juicio mañana, no 2. el día de mañana, si lo despiden, si hace... No, ya puede iniciar el juicio, menos del 2% lo inicia. ¿Cuánto marketing igual que tiene esta idea, no? Claro, y está instalado. Sí, Es más, sí. yo digo, el riesgo es que sea la profecía autocumplida. De tanto decirlo, hay algunos empresarios, digamos, de microempresas, de pequeñas empresas que pueden decir, no, si tanto aparece en la tele que si tomo un trabajador, después tengo un juicio y se queda con la empresa, entonces no lo tomo. Y esto es falso. La indemnización por despido no es cara en la Argentina. Otra cosa es decir, un trabajador, 3 meses, la candidata... Sí. Bueno, es una sola la Sí. candidata. No, hay 2 candidatas, Dos. pero no es Miriam. No es No Miriam. va a ser Miriam. La otra candidata, la de la derecha. Dice, no puede ser como un trabajador con 3 meses de antigüedad cobra no sé cuántos millones, dijo, de indemnización. Es falso, es mentira. La indemnización por despido en la Argentina es un sueldo por año de antigüedad. No es caro, salvo que tenga un sueldo de 3 millones de mangos. Bueno, está bien, su indemnización por despido a partir de los 3 meses será de esos 3 millones de mangos, pero no es la situación general de los trabajadores en Argentina. Lo que hay que agravan las indemnizaciones son sanciones por trabajo en negro. Bueno, Eso es otra claro. cosa. cuando dicen vamos a eliminar las multas, las leyes de multa, y no hay una ley de multa, pero bueno, se refieren a esto. Las leyes de multa, porque no puede ser. A ver, la multa se le aplica a los trabajadores que tienen trabajadores en negro. Es otro tipo de sanción, no es indemnización por despido. El empleador que tiene a los trabajadores y a las trabajadoras registrados y le paga el sueldo con registro quiero decir, con recibo de sueldo, no se le aplican esas multas. Cuando se quieren derogar las multas que sancionan a aquel empleador que contrata gente en negro, no se está combatiendo al trabajo en negro, se está fomentando el trabajo en negro. Exacto. Gustavo, quedan algunos temas ahí que por fuera me gustaría hablar sobre la reducción de la jornada laboral, que entiendo que lo están discutiendo ahí con la ministra de Trabajo también en la comisión. Temas interesantísimos que claramente van a ser, no son urgentes, entiendo, porque claramente estamos en otro momento de campaña, pero creo que es lo que se viene. Y lo mismo, pasa lo mismo, no hay como un fantasma de baja la cantidad de horas y me reduce la cantidad de ingreso a la empresa, el empresario lo piensa como una afectación y tal vez no es así. Mira, Entonces, tiro si querés experiencia de Europa, tal vez. algunos títulos y en otra oportunidad, encantado, Sí. lo seguimos charlando. El convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo, primero, se creó la Organización Internacional del Trabajo con el Tratado de Versalles, con el que terminó la Primera Guerra Mundial, y el primer convenio de la OIT en 1919 fue sobre jornada de trabajo, límite de la jornada de trabajo. 8 horas diarias y 48 horas semanales, dijo la OIT, convenio 1, 1919. Hace 104 años que está esta jornada de trabajo. Le va a ganar al Magiclick. El año que viene le gana al Magiclick, va a tener 105 años. Ustedes piensen lo que evolucionó la tecnología, los adelantos técnicos primero, tecnológicos después, los sistemas de producción. No se justifica que la gente siga trabajando en nuestro país, que es de los que tienen las jornadas más largas del mundo, 8 horas diarias o 48 semanales. Aparte en comparación con la región, ¿no? Inclusive. En comparación con la región tienen menores jornadas que nosotros. Hay algún país que tiene la misma jornada, los demás tienen menores. Sí. Nosotros lo que estamos proponiendo es una reducción del 25% de la jornada de trabajo sin reducción de sueldo, manteniendo los actuales Clave. niveles salariales, llevar la jornada de trabajo a 6 horas diarias o 36 semanales. Esto, a ver, la finalidad de esto, ¿cuál es? La finalidad es mejorar la calidad de vida de la gente. Claro. Esta es la finalidad. Después hay beneficios adicionales, pero la finalidad es esta. Beneficios, ayer se escuchaba ahí en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados representaciones empresarias que decían no es el momento. Para ellos nunca es el momento, ¿no? Sí, Claro. Entonces yo decía, a ver, desde 1919 ¿Qué van a hasta hacer con hoy, el tiempo? Decían. ¿cuántas veces dijo la UIA? Decían, ¿no? "Che, Claro, la redu-". UIA. Fue. ¿Qué van a hacer terrible con eso. el tiempo? Ayer vino otro representante de la UIA a la reunión. Entonces, nada, lo que quedaba parece que pidieron una segunda oportunidad, ¿no? Para enmendar el error. Pero empezó diciendo, ratificamos plenamente lo que dijo el doctor, no lo voy a mencionar, porque además personalmente hasta Está le bien. tengo aprecio
para jugar un partido de truco, digamos, ¿no? Ratificamos plenamente, con lo cual ayer la UIA ratificó esto de qué van a hacer con el resto del tiempo, ¿no? Rogelio Roldán, para los que nos gustaba Olmedo, que es de otro momento, es un tipo de humor de otro momento, el personaje de Rogelio Roldán, ¿no? Que no lo dejaban volver a la casa, qué iba a hacer en la casa, ¿no? Claro. Bueno, pero beneficios adicionales. Se incrementa la productividad. Esto está demostrado en el mundo, y esto lo sostiene incluso la Organización Internacional del Trabajo, lo sostiene la OCDE. Segundo, disminuye el ausentismo. Tercero, disminuye la siniestralidad, la cantidad de accidentes. Porque en las últimas horas de laburo, efecto del cansancio, la desconcentración, es cuando más accidentes se producen. Además tiene un efecto de redistribuidor de puestos de trabajo. Las leyes laborales no generan trabajo. Leyes laborales no generan trabajo. Pero lo que puede hacer, si vos modulás sobre la jornada, es redistribuir el trabajo existente. No es que se van a crear el 25% más de puestos de trabajo, lo que hay, pues sí, se incrementa la productividad, no es necesario, no hay relación aritmética, pero se crea. Francia lo demuestra. En Francia generaron una expectativa desmedida en el año 2000, el gobierno socialista, diciendo que se iban a crear 2,5 millones de puestos de trabajo, y no se crearon. Pero se crearon, según las mediciones, entre 350.000 y 700.000. La defraudación existió porque no se creó lo que se anunciaba. Claro. Bueno, está bien, pero ese no es lo, pero se crea, se genera. Y además en la Argentina tiene un valor adicional reducir la jornada de trabajo, que es recuperar en parte lo que perdieron de valor, de poder adquisitivo, los salarios en los últimos 8 años. Claro. Principalmente en los 4 en que gobernó la derecha, pero en este gobierno, nuestro gobierno, digamos, también perdieron poder adquisitivo. Entonces, reduciendo la jornada de trabajo en un 25%, se incrementa en esa medida no el sueldo de bolsillo que van a tener los trabajadores y trabajadoras, sino el valor de lo que cobran por hora. Gustavo, muchísimas gracias. Un gustazo para mí. Gracias. Cuando quiera, Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.